¿Cómo va, para terminar, ese experimento del poliamor político? ¿Cuál es ese experimento? Usted habló del poliamor. Usted dijo que esto era como el Frente Amplio. Claro. Un experimento de... Poliamor. Sí, de un nido. Yo tengo una gratitud enorme por los partidos que decidieron acompañar la agenda del cambio y les he dicho, ojalá nos acompañen los 4 años. Y entonces yo le estaba preguntando por qué cambió desde que presidía usted la Unidad Nacional y el Frente Amplio, porque están un poco los mismos partidos, excepto la izquierda que ahora encabeza esto, se anticipan muchas de las mismas prácticas, al menos en términos de burocracia, decirle a un partido, venga, coja este ministerio, usted, otro partido, coja este ministerio. ¿Qué cambió? Es que es la democracia. La democracia consiste, y lo digo con franqueza para la silla vacía, en que los partidos de gobierno gobiernan, y perdón la obviedad, pero todavía hay quienes piensan que los partidos de gobierno no deben gobernar. Esa especie de hipocresía nacional en la que los partidos que gobiernan no tienen derecho a asumir la responsabilidad, sino tienen que llamar a unos técnicos impolutos que terminan siendo peores, es un error que vamos a corregir en la reforma política. Ese esquema ya se probó, digamos, de una manera abierta en la Unidad Nacional, terminó con unos hechos de corrupción muy grandes en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, los expartidarios suyos, los ñoños y el senador Elías terminaron en la cárcel por ese intercambio de favores que había entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Qué están haciendo ahora para que eso no se vuelva a dar? Esa unidad nacional terminó en una cosa más importante, terminó en el acuerdo de paz, en la aprobación de la ley de víctimas, que significó la ruptura entre lo que aquí se llamó el uribismo y el santismo, que no era otra cosa que romper el dogma de la inexistencia del conflicto. El Congreso es el reflejo del país y siempre hay gente que hace el bien y hay gente que se equivoca. Para eso opera la justicia. En los casos que usted mencionó, operó la justicia. La diferencia entre hace 10 años y ahora es absolutamente clara. Hay un gobierno que administra no una época de cambios, sino un cambio de época. Atreverse a decir lo que dijo el compatriota Gustavo Petro al mundo, y es que ustedes, señores, son hipócritas. Allá ponen la nariz para meterse la perica, y aquí en Colombia ponemos los muertos. Esa hipocresía es el gran cambio. Si nosotros acabamos la maldición del narcotráfico a través de la despenalización, todas las violencias en Colombia cesarán. Hay bastantes narices aquí también y en América Latina. ¿Sabía usted que Brasil es el segundo mercado más grande de cocaína en el mundo? Mientras la prohibición exista, estimula a las mafias criminales que matan a sangre y fuego. Y por eso el Estado colombiano puede ser generoso para desarmar a los criminales, a los violentos, a los asesinos, pero no puede ser ingenuo. El proceso de sometimiento a la justicia penal o ordinaria tiene que darle la garantía a los colombianos de que no se reciclen los capos, de que se desarticulen colectivamente las organizaciones criminales. El presidente, antes de venirse para acá, estaba hablando de un cese al fuego multilateral. Algo así creo que no ha sido intentado antes en el país. ¿Qué le parece la propuesta? La invitación a la paz total, que se traduce en un cese de violencia de todos los lados, o sea, multilateral, implica que esos narcos, esos criminales, salven sus propias vidas, porque si miran hacia atrás, todos terminan extraditados, muertos en los tejados, sus familias perseguidas. Sometimiento con cárcel, sometimiento sin cárcel. Adelánteme algo. Someterse a la justicia es someterse con reverencia al Estado de Derecho. No es opcional. El Estado, en el caso del gobierno de Gustavo Petro, que lo gobierna ahora, le ofrece la mano generosa de rebajas de penas. Rebajas de penas es que habrá penas privativas de la libertad. Hasta ahí le adelanto. ¿Usted quiere ser ministro? No, yo quiero terminar mi tarea en el Congreso garantizando reforma a la política, reforma laboral, reforma a la salud, reforma pensional, reforma agraria, las grandes reformas que son el cambio y que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Usted ha visto que la mayoría de los gobiernos se casan de pronto con una reforma en un año o dos. El gobierno Duque renunció a todas las reformas, no presentó una sola. Como esto es una obligación, el cambio es un mandato popular, nosotros presentamos todas esas reformas. La transición, y es mi llamado, implica hojas de ruta para que los cambios sean programados
moderados en el tiempo y no sean traumáticos. Sí. Estoy hablando de la transición energética, de la transición en el sistema de salud. Estoy hablando de la transición hacia la paz de estos grupos violentos. Déjeme preguntarle por el gobierno Petro. Ha habido como unos llamados a acelerar de parte suya, sobre todo en la agenda legislativa. ¿Qué más ha visto que falta? Acelerar y actuar. El gobierno en su gabinete no tiene tiempo para curvas de aprendizaje. La ministra de Minas anuncia una ruptura, la ministra de Salud anuncia una ruptura. ¿Le parece que hay que bajarle un poco al ritmo de ese cambio? Yo cumpliré con darle garantías a todos los colombianos aquí. Mi primer mandato es el mandato por el cambio, pero hay que construir sobre lo construido. No se puede acabar lo que se viene construyendo. Las instituciones también hay que protegerlas. A pesar de que hay como un pragmatismo que usted no oculta en la manera de hacer política, de unificar a una cantidad de partidos disímiles ideológicamente alrededor de la burocracia estatal y del gobierno, hay también un proyecto para cambiar la política y para modificarla, que además usted le puso el acelerador. ¿Y usted cree que esta sí es la vencida? Porque ha avanzado esta reforma política con cambios y con algunas modificaciones y siempre se quema por los temas como la lista cerrada. Cuando presenté la ley de víctimas, cuando presenté el marco para la paz en el 2013, cuando presenté el proyecto que creó las curules de las víctimas, me dijeron eso. ¿Usted cree que va a ser posible? Sí. Con la misma convicción con la que reconocimos a las víctimas, queremos limpiar la política en un acto casi milagroso, en una sola sesión. Todos esos partidos que hoy son el Frente Amplio votaron la lista cerrada en contravía de sus prácticas clientelistas. La primera de Eso hay que 8 reconocerlo. vueltas, ¿no? El voto abierto, la lista abierta, funciona muy bien en Escandinavia, pero aquí con la maldición del narcotráfico que corrompe todo, volvió esto un mercado persa de compra y venta de votos, un sistema clientelar que le bajó la calidad de la política. Cerremos de la lista al narcotráfico, a la corrupción, que la gente vote por ideas, por partidos. Esa es la mejor receta anticorrupción. Fíjese usted, para gobernar hay que tener capacidad de hacer acuerdos. Sí. Los dogmáticos, los fanáticos no son capaces de construir. Se necesita el pragmatismo. Pero la lista cerrada no estaría dentro de esos puntos negociables de esta reforma política. Es que la lista cerrada es un mandato del acuerdo de paz, es el punto 2 del acuerdo de paz. Le tocó un congreso de muchos influencers y hay una cantidad de caras nuevas que llegaron a través de su celebridad digital. ¿Cómo le ha ido con ellos? Es la capacidad de la gente de convertir los likes en votos. Es la modernidad. Llevan apenas mes y medio. Algunos son influencers académicamente muy calificados y absolutamente sólidos. Sí. Ariel Ávila. Algunos otros solamente son likes y algunos son fenómenos, digamos, populares. Hay que darles tiempo para que aprendan, pero seguramente tienen buenas intenciones. Pero a ver, debe ser, digamos, como una imagen apabullante para una persona que ha estado tanto tiempo en la política, un tipo que saca 200.000 votos de la nada a partir de un canal de Facebook. ¿Qué reflexión le queda a usted acerca del futuro de la política? Primero, no me parece apabullante, sino emocionante. Ver que gracias a el proceso de paz se abrió una forma de participación de los jóvenes completamente novedosa que hizo que el Congreso se renovara en un 67% y llegaran ellos. Lo que me preocupa no es eso de la democracia. Lo que me preocupa es la crisis global de una democracia que por cuenta del fracaso del modelo económico hace que la gente en el mundo dude de la democracia y aparecen los autoritarismos. La democracia hay que salvarla y la única manera de salvarla es corregir el modelo económico. Yo soy liberal, no soy de izquierda, defiendo la empresa privada, rechazo de manera tajante, por ejemplo, la invasión de tierras, pero también rechazo de manera visceral la justicia por la propia mano de formas de autodefensa que incendiarían el país. Defender los derechos de todos, también el derecho a la propiedad privada, pero garantizar que haya propiedad para todos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a ustedes y los del poliamor son los de esta generación.